Hoy es uno de los días más significativos del año en México, 2 de octubre, porque efectivamente el 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. El año que entra, en el año 2018, se cumplen 50 años del movimiento estudiantil popular de 1968. Aquí en la delegación Azcapotzalco iniciamos desde hoy toda una serie de eventos a lo largo del año para que la juventud actual conozca, se interiorice, se identifique con aquel movimiento y con la juventud de 1968. Sabemos que la juventud es lo mejor que tiene nuestro México. Muchos lo dudan y muchos se sorprenden cuando ven a los jóvenes en acción. Pero cuando hay acontecimientos tan terribles como el terremoto del 19 de septiembre de este año, vemos a la juventud por miles y miles de manera inmediata, de forma desinteresada, movilizándose a todos los lugares donde ha habido damnificados, no solo aquí en la Ciudad de México, también en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en Guerrero, en Oaxaca. Han llegado miles de jóvenes de todo el país para apoyar a aquellos mexicanos en desgracia, demostrando una vez más que la juventud es lo más noble y más puro que tenemos en nuestro México, y que sigue una tradición de muchas décadas, y en especial la tradición del movimiento de 68, que hace 50 años casi dio el banderazo para la lucha por la democracia en México, que ha ido avanzando a través de las décadas con zigzags, con avances, con retrocesos, pero que ha ido avanzando, ha ido ganando conciencias, y sabemos bien que más temprano que nunca la democracia tiene que ganar en nuestra patria. El movimiento de 68 formó parte de un movimiento mundial. Hubo grandes movilizaciones en decenas de países. En Francia, en Alemania, en la misma España, bajo la dictadura de Franco, hubo movimiento en el 68. En Estados Unidos, en las entrañas del imperio, se movilizó la juventud en ese año en contra de la guerra de Vietnam. Y desde luego en China con la Revolución Cultural, en Vietnam ese año comienza la ofensiva contra los invasores yanquis. En fin, el movimiento en México forma parte de un movimiento mundial porque la humanidad toda aspira a la democracia, aspira a la libertad, y lo vemos cotidianamente. Ayer mismo
los catalanes se movilizaron en un ejercicio democrático, decidir si quieren o no quieren seguir sujetos al Estado español. Pusieron sus mesas de votaciones y la reacción del gobierno de España fue reprimir brutalmente a la población en las casillas, golpeando con fiereza a ancianos, a niños, a jóvenes, creyendo que a golpes van a parar la lucha democrática del pueblo catalán. Aquí en México, con un golpe brutal, donde todavía no se sabe el número de masacrados el 2 de octubre de 68, quisieron parar todo movimiento en nuestro país. Sin embargo, la aspiración a la democracia es una aspiración que crece en la humanidad y que a pesar de los pesares va a triunfar en este siglo XXI. Y en esta lucha democrática nos inspira siempre el ejemplo de aquellos jóvenes mexicanos que aún en medio del gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, y a pesar de que en las movilizaciones los encarcelaban, los golpeaban y hasta los mataban, siguieron adelante hasta efectuar aquel mitin trágico del 2 de octubre. Cabe decir que el movimiento de 68 no surgió de la nada, surgió de toda una serie de movimientos, empezando por el movimiento ferrocarrilero, el movimiento petrolero, el movimiento de los maestros, el movimiento de los médicos y de movilizaciones de jóvenes en toda la República. Ese año y los años anteriores hubo movilizaciones en las normales superiores, en Tabasco, en Sinaloa, en Puebla, en Guerrero, en Tamaulipas. En 68 se había acumulado una gran energía de lucha democrática. Por eso quisieron aplastarla de la manera más violenta. Porque México despertaba, México se levantaba, y eso no lo podían permitir ni el mal gobierno, ni el gobierno de Washington, que en todo momento estuvo detrás de los acontecimientos de 68. Cabe recordar que Díaz Ordaz, Echeverría y 14 altos funcionarios del gobierno mexicano participaban en un programa de la CIA que se llamaba Litempo. Díaz Ordaz era conocido en la CIA como Litempo II, Echeverría como Litempo VIII. Y actuaron coordinados con Washington, que quería aplastar ese resurgir de México. México en aquellos años tenía mucho más autonomía que hoy. México era una voz independiente a nivel internacional, siguiendo las tradiciones de Lázaro Cárdenas del Río. Y eso no lo podía permitir el imperio yanqui, que estuvo detrás de esta feroz represión y que empezó a implementar un programa que lleva más de 40 años para llevar a México al total sometimiento, a la entrega de sus recursos, a la negación de los derechos más elementales.
Basta recordar que ya se cumplieron 3 años que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos y todavía el gobierno no da fe de qué pasó con ellos. Podemos hablar que esto puede suceder en un gobierno democrático. En la década de los 70s, 80s, 90s comenzó a avanzar esta ofensiva, conocida como la ofensiva neoliberal, que hoy ha sometido a México a condiciones terribles y a un saqueo inmisericordia de sus riquezas. La principal riqueza, la riqueza humana, los trabajadores, y también las riquezas naturales, el petróleo, el oro, la plata, que son saqueadas por empresas extranjeras. Esta ofensiva de décadas en contra de nuestro país siempre ha encontrado resistencia. Sin embargo, han logrado imponerse. Pero todo tiene un límite y ya llegamos al límite. Y estoy seguro que siguiendo el ejemplo y en honor de aquellos centenares de jóvenes que perdieron la vida en 1968, la actual generación va a lograr el triunfo de esta larga batalla, el triunfo de la libertad, de la democracia, de la independencia, el triunfo de México y de su juventud. ¡Viva la juventud del 68! ¡Viva la juventud del 17! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Muchas gracias. Es sólido y claro el mensaje de nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán.